Entonces nos encontramos nuevamente en este GPS de este viernes 8 de mayo. Mañana ajustamos ya 7 semanas de estar ininterrumpidamente en esta actividad virtual, donde si bien no estamos junticos respirándonos, sí podemos saber de nosotros a través de las pantallas. Damos inicio entonces a la actividad de hoy, sabiendo que Juan Carlos Calle es el que nos va a hacer eh, la actividad, nos va a compartir su conocimiento, nos va a llenar de reflexiones con respecto a un tema muy interesante. Entonces, Juan Ramiro va a ser el anfitrión de Juan Carlos en esta tarde. Bienvenidos. Gracias, Claudia. Bienvenidos todos los demás compañeros. Hoy tenemos, como todos los lunes, se me ha vuelto costumbre, a Juan Carlos Calle. Ya Juan Carlos nos tiene... Los viernes, hoy es viernes. Perdón, los viernes. No, los viernes Juan Carlos Calle. Juan Carlos nos tiene acostumbrados siempre a unos temas bastante duros, sobre todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, la psicología y todo esto que nos ha reunido alrededor durante estos ya 48 días, ¿cierto? 9 por 9, es 7 por 7, 5. Bueno, no me acuerdo, en este momento no me funciona la mente. De eso es precisamente lo que va a hablar Juan Carlos. Nos va a hablar desde la neurociencia, ¿cierto? Y cómo a través de una cantidad de elementos que tenemos en el cerebro, podemos nosotros hacerle seguimiento o monitoreo a nuestras emociones. Entonces aquí Juan Carlos, como siempre, nos va a unir un tema muy duro que es la neurociencia con un tema que tiene que ver con la parte emocional y magistralmente nos lo va a resolver. Entonces vamos a escuchar a Juan Carlos. Gracias, Claudia. Gracias, Juan Ramiro. Juan Carlos, entonces estamos dispuestos a escucharte. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, es un gusto para mí volver a estar con ustedes en Asobime, haciendo el GPS. Hoy vamos a hacer un cambio brusco en la epistema de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Los 3 GPS pasados estuvimos de pronto parados en un extremo, que es el extremo de la filosofía idealista, ¿sí? Aquellas cosas que no podemos tocar, ver ni medir, ¿cierto? Y ahorita vamos a tocar una perspectiva que es directamente que tiene que ver con las neurociencias, un poco más positivista, un poco más materialista. Deben recordar un par de detalles que deben tener en cuenta, ¿cierto? Que si bien la vez pasada estuvimos hablando de psicoanálisis y asuntos emocionales y asuntos afectivos, la perspectiva del psicoanálisis es la perspectiva hermenéutica, ¿cierto? Ahora vamos a tocar un tema que es el tema de la neurociencia, que ya es un tema científico como tal. Aclaro que hay diferencias entre una cosa y la otra. Una cosa es hablar desde las teorías del hablaje, el tratamiento psicodinámico, digámoslo así, que plantea el psicoanálisis con la libre asociación, con el hablar, la subjetividad y estos asuntos. Otra cosa muy distinta es hablar desde el punto de vista de la neurociencia, en donde muchos de estos procedimientos son experimentales, pobres animalitos, pobres judíos. Gracias a esos animalitos, gracias a los judíos, gracias a ese tipo de comillas, maltrato de la ciencia sobre algunos organismos, tenemos cierto conocimiento, ¿cierto? No es para ustedes sorpresa que el conocimiento científico a veces se haga bajo, digámoslo así, bajo ciertos criterios que para algunas personas no serán éticos, para otros lo serán y serán justificados, ¿cierto? Entonces, hablar de anatomía cerebral, de cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el tejido nervioso, sí, o sea, ¿de dónde viene ese conocimiento? Ese conocimiento viene de manera experimental, ¿cierto? De conocer la histología del cerebro, de este tipo de cosas que están relacionadas a las ciencias naturales y concretamente a la biología, ¿cierto? Entonces, de pronto tenemos que entender ese cambio de juego
con respecto a los GPS pasados. El GPS pasado estuvimos hablando desde la perspectiva de la disciplina científica, ahora vamos a hablar desde la perspectiva de la ciencia, que es distinto. Hablar de una disciplina, hablar de una ciencia. En este momento vamos a hablar de una ciencia. De pronto al final el discurso tiende a ser integrador entre los dos extremos, es decir, bueno, si el psicoanálisis dice esto y la neurociencia dice esto, entonces, ¿cierto? Pero es bueno conocer el punto de vista de la neurociencia, el punto de vista de ese conocimiento, de esa perspectiva epistemológica, de ese episteme frente a este tema de la emocionalidad. Claudia, necesito iniciar con las diapositivas, por favor. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Por favor, indicar quién no tiene visibilidad de mi pantalla compartida. Juan Carlos, ¿tú la ves? Estoy tratando de verla. Me veo a mí mismo. Donde dice profe Claudia, donde está el cuadrito blanco con la flechita blanca hacia arriba. Ahí das clic. Es el primer Claudia, el primer profe Claudia de todos. Sí, creo que debemos ubicar un poquitico, antes yo que la pantalla como que cubre una parte de la letra. Ya. Listo. Bien, tenemos la primera diapositiva, que es la diapositiva de presentación. Ya la imagen nos va diciendo qué tipo de temas o qué tipo de perfil es el que vamos a tratar en este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva aparece el cuerpo humano señalado en resalto el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Ves más claramente la parte rosadita donde está el cerebro porque vamos a hablar del sistema nervioso central. ¿Listo? ¿De qué está encargado el sistema nervioso? El sistema nervioso es un sistema de relación, es decir, relaciona los estímulos externos e internos del cuerpo. Él es el encargado de coordinar ese grado de respuesta. Digámoslo así, en cierta forma, es en el cuerpo el que lleva la capitanía de que se hace tanto de forma voluntaria como de forma involuntaria. Desde nuestro sistema nervioso afecta todas las funciones corporales, todas. Recordemos que el cuerpo tiene dos sistemas reguladores o dos sistemas de relación importantes. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. Recuerde que el sistema endocrino es el sistema que tiene que ver con las hormonas. En tanto, el sistema nervioso es el que tiene que ver con la transmisión de impulsos eléctricos o impulsos nerviosos. En esta toma te estoy mostrando todo el cuerpo porque debo señalarte que el sistema nervioso tiene afección sobre todo el cuerpo. Cada una de las partes que lo componen, el sistema nervioso, puede y tiene el potencial de afectarla e incluso tiene el potencial de percibirla, o sea, es encargado de ambas cosas. Explico detenidamente. ¿Qué es lo eferente del sistema nervioso? Concepto eferente con E. Es la capacidad que tiene el sistema nervioso de actuar sobre, ¿ya? Y lo aferente hace de relación a lo perceptivo, ya sea a lo sensorial o a lo propioceptivo, o sea, de cómo se siente el cuerpo, cómo viaja la información desde el cuerpo al cerebro. Entonces, con E, eferente, es como viaja del sistema nervioso central o cerebro hacia afuera, y aferente, cómo viaja hacia adentro. ¿Listo? Casi siempre la información de entrada o de regreso es información sensitiva o información perceptiva. ¿Listo? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, tenemos nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central está básicamente formado por los órganos que están protegidos por la bóveda craneana y por el surco medular o el tubo medular. Quiere decir que incluye a la médula espinal y a lo que
podemos llamar directamente masa encefálica o cerebro. Míralo en este momento lo que le estoy mostrando, es decir, la médula espinal es lo que está dentro de la columna vertebral, que es un órgano delicado, ¿sí? Es un órgano delicado, encargado de estímulo, de la relación estímulo-respuesta directa, del acto reflejo, ¿sí? En este momento no me voy a detener en él porque no estamos hablando del acto reflejo en este momento. Va a ir un poco más arriba, una especie como de callosidad antes de llegar a la gran masa del cerebro, y ese es el cerebelo. Listo. Ese lugar es el que, en el que está, y el tallo cerebral, es el cosito que hay ahí abajo del cerebelo. En ese lugar está representada toda la vida vegetativa, ¿sí? Toda la coordinación de la vida vegetativa, que como ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, movimiento peristáltico de las vísceras, todas esas funciones que son de orden vegetativo importantes para la vida, se coordinan desde esos centros. ¿Listo? Entonces, tenemos más arriba el cerebro. Desde ahí podemos ver la gran masa encefálica. Desde la perspectiva que nosotros lo estamos mirando, alcanzamos a observar la corteza cerebral. Es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que se ve por encima del cerebro, en la parte más externa, es lo que nosotros llamamos corteza cerebral, que en el caso de la evolución, y aquí tenemos que partir de un concepto, para la neurociencia es clave entender el proceso evolutivo del ser humano. Nosotros como mamíferos, aves y mamíferos, tenemos corteza cerebral, ¿cierto? Materia gris, un poco más evolucionada que los demás reinos animales, que los demás reinos animales, no, que los demás órdenes animales, ¿cierto? Entonces, es de aves y mamíferos tener estos pliegues en el cerebro, esta materia gris aquí puesta. Un pez no necesita tanta, pues, o no tiene, no requiere, no ha evolucionado estas zonas que te estoy marcando acá. Los seres humanos las tenemos muy evolucionadas, los delfines lo tenemos muy evolucionados, los mamíferos lo tenemos muy evolucionado. Ese es un detalle que ustedes deben tener en cuenta. Para la neurociencia, hablar de estos conceptos, tenemos que entender que los seres humanos somos más parecidos al reino animal de lo que usted o muchas personas están dispuestas a admitir. ¿Ok? Listo. Entonces, médula espinal y cerebelo, muchos animales lo tienen. Casi que se podría decir que todos lo tienen. Pero el cerebro como tal, es decir, la corteza cerebral como tal, es algo muy, digámoslo así, muy común en el reino en el orden de las aves y en el orden de los mamíferos. Eso es la escena más evolucionada. Los seres humanos se supone que somos el rasgo evolutivo por excelencia. Nuestro sistema nervioso es la corteza cerebral. Continuamos. Bien, ahí muestran un cerebro. Quería mostrarles esta imagen. Parece llena de relámpagos, chispas, electricidad. Es porque prácticamente ustedes tienen que entender que el cerebro, visto desde el punto de vista materialista, ahí es donde reside la mente. Sí, todo lo que pensamos, emocionamos, sentimos, está representado ahí. E incluso siendo muy materialistas y muy estrictos, todas las culturas que han existido, toda nuestra cultura, toda nuestra creencia, toda nuestra fe y nuestra espiritualidad está concentrada ahí. Estamos hablando, obviamente, vuelvo y les digo, recordemos que la episteme en esta charla es una episteme materialista. Entonces aquí en este momento ustedes se podrán decir, profe, pero existe el alma etérica, profe, existe el espíritu, profe, existen las formas fluidas. Sí, tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos, no lo afirmamos, pero desde el punto de vista materialista, todas las cosas de las que hemos venido hablando están representadas en el cerebro, ¿ok? Transmisor de impulsos eléctricos, impulsos nerviosos como tal, por eso muestro esta imagen para que ustedes asocien de que estamos hablando en términos materialistas. ¿Continúo, Claudia? Bien, aquí tenemos una toma. Me parece hermosa esta toma. ¿Por qué? Porque parece como si el cerebro fuera un universo. En realidad lo que están mostrando son las sinapsis, o sea, la conexión entre neuronas. Ya explicamos qué es una neurona. Este esquema que vemos aquí, que es un esquema muy superficial, el cerebro es mucho más complejo que todos esos puntos que tú ves, parecen un universo.
Es porque en el cerebro todas las estructuras se conectan entre sí. Ojo a ese detalle que es importante. Todo se conecta entre sí. Todas las neuronas están conectadas a partir de la sinapsis neuronal, ¿cierto? Por eso tú lo ves aquí en este momento como una red. Son millones y millones de neuronas. Y ahí es donde está representado todo lo que somos, todo lo que tememos, todo lo que sentimos, está representado ahí, está asociado ahí. Es una asociación biológica, es una asociación material. Listo, recuerde, vuelvo e insisto, que la epistemia o la perspectiva de la charla es eminentemente materialista. Continuamos, Claudia, por favor. Juan, ven, yo te pregunto, ¿aquí dónde quedarían los ojos? Viendo la pantalla hacia la derecha, estás viendo la parte, estás viéndolo desde atrás. Ah, aquí, donde Sí, yo estoy señalando. sí, ese sería el lóbulo frontal. Y entonces esto que está más coloreado con colores diferentes es la corteza. Está coloreado hacia el centro con un color rojo, un color como amarillento. Precisamente, maliciosamente, las líneas por donde transcurre el sistema límbico en relación a la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, por eso la imagen tiene una malicia. Sí, es una muy buena observación. La imagen tiene esa malicia. La corteza prefrontal, que es importante en la regulación de las emociones. Más adelante hablamos exactamente de ello. Listo. Y mira que el color está como muy metido hacia el centro, ¿cierto? Que es más o menos la zona donde están ubicadas estructuras importantes del sistema límbico. Continuamos, por favor. Gracias. Bien. Lo que estamos viendo aquí es la neurona. La neurona es el parenquima del sistema nervioso, del sistema nervioso central. Es decir, ¿de qué está hecho? ¿Cuál es la célula básica del sistema nervioso? Pues la neurona. La neurona es una célula especializada en la transmisión de impulso nervioso. Como ustedes pueden ver, tiene un núcleo, un cuerpo, un soma que tiene forma como de estrella, como de un montón de pelos, digámoslo así, que son las dendritas, un pelo más importante que está protegido, que es el axón. ¿Cómo funciona? Ella es experta en transmitir impulso, le encanta transmitir impulso, es decir, es una vieja chismosa que le gusta transmitir todo a nivel de impulso eléctrico, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cómo funciona? El impulso a ella le llega por las dendritas y lo transmite por el axón, siempre en esa dirección, de las dendritas al axón, ¿ya? Miren un detalle. Del axón, justo en el soma, hay una formación como una especie de conito. Entonces a ella toda la información que le llega la recoja ahí y desde ahí se crea el impulso que va a transmitir hacia otras neuronas o hacia un órgano efector. Recuerde que la sinapsis se puede dar neurona a neurona, claro, obviamente, pero el axón puede, algunas neuronas específicas descargan el axón sobre un órgano efector. Ejemplo, una neuromotora, por ejemplo, una unidad neuromotora es una neurona que va y pega directamente, pega su axón o pega sus puntos terminales al músculo para que el músculo se pueda mover. Es decir, la orden que da el cerebro, ella la recibe y le dice al músculo, dice, ¿sabes qué? Movete o contraete o relájate si es una vía inhibitoria. Entonces, debemos entender que funciona de esa manera. Es decir, la dendrita coge la información que viene de otro lado, transmite por el axón para que el axón diga, bueno, este efecto va a hacer. O sea, recordemos entonces que el axón puede ir unido o a otra neurona o a otras células de otros tejidos para dar la orden como tal. Sí, porque recuerde que acabábamos de decir ahorita empezando que el sistema nervioso le da órdenes al resto del cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que el axón puede terminar o en otras neuronas o en otros órganos, ¿cierto? Importante que usted sepa, a veces el axón termina, importante en este momento que usted lo recuerde, que el axón puede terminar en una glándula, en tejido glandular y puede dar órdenes.
Eso es importante porque ahorita cuando miremos la correlación del sistema nervioso con el sistema endocrino, que es una correlación básica para entender el porqué de las emociones, debe recordar ese detalle. Listo, siguiente. Yo te interrumpo otra vez, Juan Carlos. Hay que entender que muchos de los medicamentos que nosotros consumimos, no solo los psiquiátricos, pero especialmente los psiquiátricos, tienen acción presináptica y otros tienen acción postsináptica. O sea, los que tienen acción presináptica actúan acá, inhiben o motivan a la acción. Y otros que tienen acción presináptica que actúan acá antes de que llegue la información a la siguiente neurona. No sé si estoy equivocada. Sí, es perfecto. Precisamente de eso íbamos a hablar en la siguiente diapositiva. Listo. Bueno, aquí vemos el entreteje que hay entre neuronas. Es decir, lo mismo que vimos ahorita del cerebro entretejido como tal, ahora estamos mirando un entreteje entre neuronas. Ellas se comunican entre sí, pasan su impulso, el impulso está representado por esas cositas brillantes, si alcanzan a verlo, ¿cierto? Bueno, hay un detalle que ustedes deben entender y es desde el punto de vista de la neurociencia, qué pasa con los famosos mediadores sinápticos y moderadores sinápticos. Es decir, ¿qué es un mediador sináptico? Pues el que hace que el impulso vaya entre neurona y neurona, el impulso va con X, digámoslo así, con X potencial de una a la otra, ¿cierto? El mediador sináptico se encarga de que el impulso pase de neurona a neurona de forma efectiva. El moderador sináptico es el que se encarga, sí, va el impulso, pero si el impulso es muy grande te puede matar. Entonces, pues le dice a la neurona, bueno, no puede ser un impulso tan grande, moderate un poco, que no sea tan grande, tan grueso, eso, más suave. Entonces, ahí está el moderador sináptico. En condiciones normales, el cuerpo los produce ambos, mediadores y moderadores sinápticos. Ejemplo, mediadores sinápticos, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Recordemos que todas estas hormonas o mediadores son sustancias químicas, digámoslo así, y se encargan de determinados asuntos. Por ejemplo, en este momento estamos mencionando la dopamina, una importante encefalina. Profe, ¿qué significa encefalina? Encefalina es que la sustancia se desarrolla o tiene campo de acción también directamente en el cerebro, ¿ya? Encéfalo, encefalina, una de ellas, la dopamina. Muchas de las enfermedades psiquiátricas están asociadas a desniveles de dopamina, por ejemplo. Imagínate tú sin poder conciliar el sueño, sin poder sentir la huella de placer, ¿sí? Importante saberlo, por ejemplo, las adicciones, trabajamos con este tipo de cosas, o sea, ¿dónde está el mediador de la dopamina en estos casos? Entonces, mientras, hago aquí un paréntesis, mientras un psicólogo dinámico se preguntará, bueno, ¿cuál es la causa estructural del trauma o de la relación vincular que lleva a la persona a la drogadicción? Una persona encargada de neurociencia se encarga de hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo está el mediador sináptico de la dopamina que hace que esta persona vaya directamente a buscar un sucedáneo, por ejemplo, como la marihuana, como las drogas había aquí, como la mayoría de drogas tienen ese efecto? Entonces tenemos esas cosas. Hay mediadores como la acetilcolina, que es un mediador neuromuscular, claro, el nivel de acetilcolina tiene que ver cómo la contracción muscular se hace rápidamente en este tipo de situaciones. Tenemos los aminoácidos, el aminoácido transmisor, que uno de ellos es el glutamato, y el otro es el GABA, el uno es estimulante, el glutamato es estimulante, y el GABA es inhibidor. Y tenemos neuropéptidos que también están en estas cosas. Entonces tenemos en conclusión que entender dos cosas. Una, que existe el neurotransmisor, que es el que se encarga de hacer que el impulso vaya, que neurotransmisores hay unos muy específicos, por ejemplo la dopamina tiene que ver con estar calmado, tranquilo, relájate, siente placer, en cambio que la adrenalina te dice, bueno, dale pues mijito que tenemos que ir con toda, hay que correr, hay que huir del peligro, hay que luchar, ¿sí? Son los neurotransmisores, son los que encargan de mediar ese impulso para que el impulso tenga X, Y o Z efecto. Hacer la lista de neurotransmisores, decir a qué conviene cada uno, pues no es asunto de esta conferencia. Tenemos que reconocer que existen. Y los neuromoderadores,
que son los encargados de, bueno, listo, ahí está puesto el neurotransmisor, muy bien, pero ¿qué tan allá, qué tan acá? Y todo eso que les estoy hablando es mediado por la química propia del sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central. En casos como afecciones como el trastorno bipolar y la esquizofrenia, todas estas cosas juegan. O sea, cuando usted va donde el psiquiatra, ellos observan este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son tus neurotransmisores? ¿Cuáles son los neuromoderadores? ¿Cómo los afectamos? Ojo con lo siguiente de los neurotransmisores y los neuromoderadores, lo que dice Claudia, es decir, ciertos medicamentos hacen las veces o reemplazan a un neurotransmisor o actúan como un neuromoderador, ¿ya? Porque precisamente es ahí donde se explica, donde desde el punto de vista de la neurociencia, un concepto que explica la conducta humana, ¿sí? Ese es el concepto materialista de la conducta humana. O sea, el neurotransmisor obliga a que se den determinadas formas de conducta o determinadas formas de, comillas, psicopatología, ¿cierto? Entonces, son como los puntos de vista que podemos encontrar, ¿ya? Continuamos, Claudia, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en este momento estamos viendo una imagen que representa el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema o la parte que todo el mundo o que comúnmente llaman cerebro emocional. ¿Sí? Cerebro emocional. Miren la ubicación donde está. Observen lo gris. ¿Ya? Y observen lo rosado. Lo gris y lo rosado. Lo rosadito es el cerebelo. ¿Listo? Y lo gris es lo que nosotros podríamos llamar encéfalo superior, ¿cierto? Bueno, hasta ahí. Ahora vemos en colores en el centro. Mire que está estratégicamente ubicado en el centro del sistema límbico. Es el encargado de nuestras emociones. Ojo al detalle y ojo al paradigma científico. Ojo al siguiente paradigma científico. Ustedes me han escuchado decir que René Descartes se equivocó. Sí, se equivocó. O sea, usted no puede aislar la razón del sentimiento, la razón de la emoción. Es imposible. Por la zona donde está ubicada el sistema límbico. O sea, ni aún para la ciencia materialista es imposible. ¿Ya? Y usted dirá, ay, profe, nos volvimos a integrar. Nos volvimos a integrar. O sea, la neurociencia ha demostrado efectivamente que no es factible para una persona razonar independiente de su estado emocional. O sea, ese dualismo planteado por René Descartes entre emoción, percepción, sensación y razón, ¡ja! Quedó para recoger. Quedó para recoger. Como queda para recoger también la idea de que los impulsos o los instintos están siempre separados de la razón. También está mandado a recoger. Y ustedes dirán, ah, profesor, y entonces, tal vez usted está tratando de justificar el psicoanálisis entre su relación instinto y conducta, ¿cierto? La abordó el psicoanálisis desde el punto de vista del campo disciplinar, pero la neurociencia, al ubicarte el sistema límbico y las interacciones que va a tener, vas a llegar a la misma conclusión, es imposible separar. Bueno, el sistema límbico está formado por diferentes órganos. Lo más importante, se conoce como sistema precisamente porque está formado por distintos órganos. Lo más importante son el tálamo. El tálamo es la parte más grande del sistema límbico, digámoslo así. Está ubicado después del tallo cerebral arriba, grandote. ¿De qué se encarga él? Sí, se encarga de la percepción y la sensación, organización perceptiva. Sí, es decir, es el que se encarga de decir, bueno, mijito, en el mundo exterior está esto, existe aquello. Por ejemplo, usted dirige la mirada hacia un lugar y ve una serpiente moviéndose, digámoslo así. Por ejemplo, yo soy ofidiofóbico, lo reconozco, les tengo el pánico. Afortunadamente conozco un poquito de neurociencia y ya me doy cuenta que es muy normal tenerle miedo a las serpientes. Yo les tengo el pánico, de verdad. ¿Qué pasa? Bueno, yo miro a la serpiente y mis ojos identifican que es una serpiente. Y toda la estructuración, la organización perceptiva que me permite ver que esos colores son una serpiente y una cuerda muy bonita para saltar lazo,
y una caulla muy bonita para amarrarme el pelo que no tengo. Toda esa organización está representada ahí, ¿cierto? ¿Ya? Debajo del tálamo está el hipotálamo. Es un órgano un poco más pequeño y ojo con lo siguiente, no por ser pequeño, no por ser más pequeño que el tálamo, significa que es menos importante. ¿Qué se encarga el hipotálamo? El hipotálamo es el que une el sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces, en el hipotálamo encontramos el eje entre los dos hipopótamos. Hicimos dos hipopótamos para que usted lo aprenda rápido, entre el hipotálamo y la hipófisis. Esta hormona, que es una de las hormonas, tal vez la más importante del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, información que esté en el tálamo y en el hipotálamo va a afectar el sistema endocrino, con toda seguridad, por la correlación que existe con el del eje hipotálamo-hipófisis. Es decir, ojo al detalle, cómo percibimos el mundo, ojo al detalle, cómo percibimos el mundo afecta nuestra hormonalidad, sí o sí. No hay de otra. O sea, se ve en el cuerpo, por la forma por el punto exacto donde está ubicado el tálamo y donde está ubicado el hipotálamo, en relación a la hipófisis, cómo estén organizadas nuestras percepciones, va a afectar todas esas cuestiones. Entonces tú dirás, oh, ¿cómo así? Entonces, si yo percibo de X manera, Y manera, entonces las respuestas de mis neurotransmisores son distintas. Sí. Vuelvo al ejemplo mío. Yo le tengo el pánico a las serpientes. Volteo mi mirada, miro a un lado, observo algo que parece una serpiente, el tálamo organiza, el hipotálamo da respuesta, inmediatamente mi sistema endocrino ya subió la adrenalina. Así de sencillo. O simple. Estás en el zoológico y se escapa un león. Ahí no hay conversación, ahí no hay hablaje. Sencillamente tu cuerpo va a reaccionar sí o sí. O vas por la calle y le disparan al sujeto que está al lado tuyo, no alcanzas a pensar siquiera, tu cuerpo ya está reaccionando. ¿Ya? Ojo con ese sistema, con el sistema límbico, es decir, cómo la percepción se une a las respuestas de nuestro, digámoslo así, de nuestro sistema endocrino. Sí, el corazón se tiene que acelerar, nuestro sistema endocrino tenga la respuesta. Tenemos que haber preparación muscular, preparación energética, nuestro sistema endocrino tome la respuesta. Por allá pintada como de un color violeta, muy escondidita por allá, alcanzan a ver debajo del parche verde un punto violeta por allá. Esa, la amígdala, importante. Esa es la intensa. Esa es como la pila, la intensa. Para que ustedes me entiendan qué es lo que pasa. El tálamo, el hipotálamo tienen su acción, ¿cierto? Sus conexiones. Ojo con la representación del tálamo. El tálamo, que es un órgano importante, él se comunica con la corteza cerebral. Enseguida vamos a hablar de la relación ascendente. Ahora hablamos de ello. Pero antes de comunicarse con la corteza cerebral, tiene relación con la amígdala. La amígdala es el que se encarga del botón del pánico. ¿Sí? La amígdala es la que le dice al cuerpo si debe o no usar una vía larga o una vía corta de respuesta. Me explico. Cuando vos vas por la calle, le disparan al sujeto que está al lado tuyo y tú saltas. Y cuando menos piensas, resultaste montado encima de un muro, por decir algo. Trepaste un muro a la lata, saltaste me trepé al muro a la lata, parecía un gato, me subí hasta allá. Y desde allá observé todo porque no me dio. Esa es una respuesta corta. O sea, la corteza cerebral no calculó lo que había que hacer. No calculó la respuesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para sobrevivir, necesita una respuesta corta, rápida e inmediata, a nivel de motricidad, a nivel de acción, ¿cierto? La amígdala es el que ha encargado del botón del pánico, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionarles todo esto? Porque todos los animales, todos los mamíferos, reptiles, peces, todos, tenemos esos botones del pánico, tenemos los botones del miedo, tenemos los botones de la percepción. Una emoción muy particular que compromete a todo lo vivo, sobre todo los que tenemos sistema nervioso, es el miedo, ¿ya? Ojo al detalle, evolutivamente cada una de las emociones tienen una razón de ser. El miedo tiene que ver con la supervivencia, el pánico tiene que ver con la supervivencia. Ahora, el problema frente a la salud mental es decir, qué tanto miedo, qué tanto pánico, qué tanto de X emotividad, Y emotividad debemos tener en un momento dado. Entonces,
esas son las estructuras del sistema límbico. Esa parte es más primaria en la evolución que la corteza cerebral, ¿cierto? Tenemos que tener eso claro y presente. El sistema límbico está presente en muchas de las especies animales, por no decir que todas. Creo yo que las únicas que se escapan de eso serían las planarias y las medusas, pero el resto de animalitos que usted ve que tenemos cabecita, tenemos mínimamente sistema límbico. O sea, si un cocodrilo como mínimo tiene sistema límbico, es decir, él siente todas esas cosas de las que estamos hablando. También la amígdala nos prepara para la agresión, o sea, en caso tal de que nos toque defendernos o capturar a la presa. Imagínate un animalito pensando si captura o no captura. No, ellos van, tenga lo suyo, vamos por él. Listo. Menciono esto porque luego viene la representación de lo moral que no está dado en el sistema límbico. Y ahí donde viene la contradicción y lo que nosotros experimentamos o que, digámoslo así, análogamente, se experimenta como malestar dentro de la cultura. Es decir, ya estamos diciendo que lo cultural no pertenece al sistema límbico, ¿ya? Y es el encargado de las emociones. Las emociones son universales. Es decir, una emoción de ira tiene los mismos estereotipos. En el Congo, en Colombia, en Estados Unidos, en Rusia, no importa a qué país pertenece, no importa a qué raza pertenezcas. La ira es la ira, la risa es la risa. El llanto es el llanto, el miedo es el miedo. ¿Sí? Tenemos que diferenciar en este momento, muy importante que usted diferencie que tanto para la neurociencia como para la disciplina del conocimiento de la conducta como el psicoanálisis, tenemos que diferenciar que la emoción del afecto, ¿ya? Tenemos que diferenciar la emoción del afecto y tenemos que diferenciar la percepción de la emoción y del afecto. Son tres cosas distintas. Hablando de la diferencia entre emoción y afecto, tenemos que entender que la emoción es unipolar. Usted dirá, ay, profesor, ¿qué significa eso de unipolar? Bueno, la emoción no pregunta si está bien o está mal, simplemente vamos con todo y es fisiológica. Es decir, mire, la cercanía que tiene el sistema límbico con el sistema vegetativo es alta, más cerca, está mucho más cerca el sistema límbico del sistema vegetativo que la misma corteza cerebral. ¿Ya? Él tiene acción inmediata sobre el sistema vegetativo, es decir, lo que se encarga de respiración, corazón, vísceras, o sea, aquello que nos sostiene la vida, ¿cierto? Las emociones tienen esa característica, lo emocional tiene esa característica, o sea, siempre va a estar representada por una respuesta fisiológica. Repito, una respuesta fisiológica. La emoción siempre implica una respuesta fisiológica. Si tengo ira, se me paran los pelos de la ira. Si tengo miedo, usted siente que se le van parando los pelitos del cuello, inevitablemente, porque es fisiológico. O sea, el cuerpo se prepara para lo que viene desde la emoción. Entonces, resumiendo, tengo que entender que el sistema límbico opera con la información de milenios y milenios, millares y millares de años de evolución y que permiten la supervivencia. La emoción está asociada como expresión de conducta, está asociada a lo que el sistema límbico organiza. Listo, entonces esa es la parte basal, digámoslo así, del cerebro, está en la parte mesencéfica, en la zona basal, justo cuando el tallo termina, pues listo, en la parte evolutiva más, digámoslo así, más antigua, que está sostenida en el diencéfalo. Bueno, miremos ahora la otra diapositiva. Ahora estamos viendo una porción de la corteza cerebral, ¿cierto? Estamos hablando de la parte de arriba del cerebro, digámoslo así para que usted me entienda, la parte de más afuera. Recuerde que cuando yo digo corteza cerebral me refiero a las partes que están más afuera en el cerebro, o sea, este puntico de afuera que se encarga, estas partes donde está el corrugadito, arrugoncito ese que siempre se ve o que siempre se ven los dibujos. ¿Sí? Esa es la corteza cerebral y en este momento vamos a tratar un tema que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de lo ejecutivo del cerebro, es decir,
¿Dónde estará el foco atencional? La diferencia que existe entre el sistema límbico y la corteza cerebral es que nosotros podemos entrenar o decir, tenemos mejor acceso al contenido de forma consciente de lo que hay en la corteza cerebral, ¿ya? Y se dirá, uy, ¿cómo así? Sí. Por ejemplo, usted en este momento le está prestando atención a lo que yo estoy diciendo y al dibujito, lo hace con su corteza prefrontal, ¿ya? Su nivel atencional está centrado ahí, en esos punticos está. ¿A qué le presto atención? ¿Dónde discrimino la atención? Ahí está, ¿ya? La corteza prefrontal se encarga de reorganizar, resignificar, reorientar la atención. Algo que usted debe entender es que toda la dinámica atencional está ahí. Un fallo de corteza prefrontal es lo que muchas veces nosotros como educadores enfrentamos cuando vamos a la institución educativa, ¿cierto? Nosotros vamos a la institución educativa, empezamos a dar clases, empieza Claudio a hablar de la ciencia natural, qué linda la célula, qué linda la membrana, qué lindo el citoplasma, qué lindo el núcleo. Y cuando Claudio llegó a la palabra núcleo, ya el niño está pensando en la mariposa que está volando de lado a lado en otro lugar. ¿Sí? Esos son fallos atencionales. Los fallos atencionales están representados en esa zona, ¿cierto, profe? Entonces, si falla la corteza cerebral falla, los dispositivos de aprendizaje, entre ellos una de las significativas que es la atención, claro. ¿Y qué es atención? Pues el monitoreo de los estímulos, de eso se encarga. ¿Qué es tener atención? Eso, ¿cierto? Entonces, la corteza prefrontal trabaja en equipo con el sistema límbico, digo, comillas, equipo, precisamente para rastrear, monitorear todo ese tipo de estímulos, ¿ya? Existen muchas formas de atención, atención alternante, atención sostenida, atención variable, pero existe una importantísima que es el monitoreo emocional, ¿ya? Y de la que vamos a hablar en este momento, o sea, la corteza prefrontal es capaz de hacer monitoreo emocional. Continuamos. Ok, esta imagen es la primera imagen que ustedes vieron con la invitación. Bien, ¿qué es lo que representa esta imagen? Esta imagen lo que representa es que en el cerebro es imposible hablar de una estructura sin hablar de la otra. Por ejemplo, el sistema límbico sin el sistema vegetativo nos morimos. Desde que nada sirve tener sistema límbico y no tengo corazón, pulmones que sostengan la vida. Así de sencillo. Se necesita que esté el otro sistema ahí juntito trabajando. Claro, la corteza cerebral no funciona si no tengo sistema límbico y si no tengo sistema de sostenimiento. Para que ustedes me entiendan, la activación de la corteza cerebral depende de los órganos basales, es decir, de lo que está más abajito. Anotan que hay un color muy brillante, muy brillante, muy brillante ahí. Muy bien, Claudia lo está señalando en este momento. Listo, esa es la zona de donde proviene toda la energía para el resto de puntos del cerebro. Usted se imagina donde esa pila se apague, usted muere. Así de sencillo. Mire que esa pilita de energía está más cerca del sistema límbico que de la corteza cerebral. Para que usted entienda, la corteza son los puntos donde están los pliegues, ¿cierto? Listo. Con la corteza cerebral es que pensamos, aprendemos el lenguaje, nos reímos un rato, y ahí es donde está representado el afecto. Ojo al detalle con esto. Los afectos o los sentimientos están representados corticalmente, mientras las emociones están representadas en el sistema límbico. ¿Ya? Dicho en términos del psicoanálisis, el afecto es ambivalente. O sea, tiene un dipolo. A veces sí, a veces no, me gusta, no me gusta, puedo adaptarlo, puedo modificarlo, depende de la cultura. Por ejemplo, si tú eres de una cultura patriarcal, amas más a tu padre que a tu madre, y bueno, una serie de cosas. Si tú eres de una cultura católica, aprendes, digámoslo así, a tener inhibidas ciertas situaciones, ciertas emociones, ciertas cosas. Si tú eres de una cultura un poco más atea, como la cultura holandesa, por ejemplo, tiendes a ser más liberal. En fin, depende en qué cultura estés, y eso está representado, esos aprendizajes están representados en la corteza cerebral. Ojo, la emoción no depende de la cultura, pero el afecto sí. El afecto depende de tus patrones de crianza, ¿cierto? De tus patrones de contacto, de tus patrones alimentarios. Una serie de cosas que se alimentan ahí. Ok, continuemos. Ok. Esta imagen representa la red o el retículo ascendente.
Es decir, yo no puedo prestar atención si el sistema límbico no está sensibilizado. Yo no puedo prestar atención si el sistema límbico no está sensibilizado. Lo repito una tercera vez. Yo no puedo prestar atención si el sistema límbico no está sensibilizado o no se encarga de la sensibilización, no se encarga de la activación. Ese es el primer movimiento. ¿Ya? Dicho de otra manera, muchas veces nos pasa a nosotros como docentes, vamos a tratar de que se le preste atención a algo sin sensibilizar al estudiante. Es decir, muchas veces el docente entra al tablero, pum, pum, lleno eso de letras, lleno eso de teoría. Nadie entendió. Nadie entendió. ¿Ya? Nadie va a prestar atención porque no hubo sensibilización límbica. ¿Ya? O los que alcanzaron a prestar atención es porque ya tienen cierto terreno, cierta habilidad ganada frente a lo que el profesor está diciendo. Por eso los buenos maestros llevan colores a su clase, llevan sonidos distintos a su clase. Y usted dirá, profe, colores, sonidos, ¿por qué? Porque acuerde que acabamos de decir que una estructura importante del sistema límbico es el tálamo, el encargado de la percepción. ¿Ya? ¿A qué prestamos atención? Pues tenemos que estimular el tálamo. ¿Cómo está estimulado en este momento? Veamos un ejemplo en este momento en lo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, la imagen que ustedes están viendo tiene mucho color, tiene lucecitas, brilla, ¿sí? Si yo les hubiera mostrado a ustedes una imagen gris, seguro muchos de ustedes ya hubieran abandonado la reunión o ya hubieran quedado dormidos viendo la imagen. Miren lo malicioso que estamos en este momento. O sea, cómo utilizamos el conocimiento que tenemos del control de las emociones y la atención en algo tan simple como que ustedes me presten atención a lo que estoy diciendo. La elección de la imagen es una elección de una imagen colorida, con colores, para que el sistema, o sea, la unión del tálamo de ustedes diga, bueno, me siento estimulado, ve ese color, ve tan bacano como se ve eso, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la emotividad? Ustedes dirán precisamente eso. Muchas veces nosotros pasamos el día, escuchamos música, ¿ya? Estamos frente a ciertos colores, vemos pantallas, hacemos una serie de cosas. Importante que usted debe saber es que toda esa información sensorial que usted tiene llega al sistema límbico que está en el tálamo. Profesor, la temperatura del lugar, claro, si usted está dentro de un lugar donde está haciendo un calor hediondo, no me digas que te vas a controlar emocionalmente. Estás todo el día frente a una pantalla lanzándote rayos, brillo, 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 brillo. No me digas que te vas a controlar. El color juega. La intensidad del color juega. La intensidad de los estímulos visuales juega. ¿Cierto? Mira la dirección de la flecha. Es decir, quiero aprender monitoreo emocional. Tengo que entender dónde está el tálamo. La música que oyes. Por ejemplo, nuestros jóvenes escuchan reggaetón todo el tiempo. Reggaetón. Tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta. Eso genera ese golpeteíto, genera un estímulo en el tálamo que va a generar un tipo de respuesta a la corteza. ¿Ya? Tenemos que tenerlo claro. Profe, yo soy depresiva, soy depresivo. Y escuchas música súper depresiva, música desesperada, como el tango. Usted escucha un tango y el tango siempre todo el mundo está desesperado. Imagínese uno en plena pandemia, en pleno COVID y escuchando tangos, por Dios. ¿Por qué? Porque el tango tiene ese efecto en el tálamo, ¿cierto? Los olores, ni se diga. Tú llegas a un lugar, huele a mortecina, huele mal y todo eso. Así no hayas identificado completamente, te va a alterar tu parte emocional. Es decir, sí, es verdad, los estímulos exteriores pueden en un momento dado disparar o no una dirección de la emotividad. Ya lo habíamos hablado sobre el pánico, lo dijimos de una forma muy extrema, sería una serpiente, pero también aplica para estímulos un poco más suaves, digámoslo así, un poco más tolerables, pero que a veces uno no cae en cuenta, ¿cierto? Entonces, la activación se da en este sentido, de las zonas basales, o sea, de abajo hacia arriba, por eso se llama ascendente. Ya, o sea, la corteza cerebral responde, digámoslo así, a las líneas que el sistema límbico le dice. Ve, mira, ve, emocionada de esta manera, existe esta emoción, reaccionada de esta manera, se asocian ciertas cosas. En ese sentido, René Descartes estaba más que equivocado. No se puede razonar, no podemos razonar sin el uso, sin la disponibilidad de la emoción. O sea, vos dirás,
Profe, pero ¿cuál es la mejor emoción para resolver álgebra? Pues creemos que el sosiego, la tranquilidad, ese tipo de cosas. Porque yo no me imagino usted asustado, con miedo, con ganas de correr, venir a resolverme este trinomio cuadrado perfecto. Complicado. Por eso, en cierta manera, el conocimiento en matemáticas, en ciertas cosas, se afecta en la escuela. ¿Por qué? Porque la emotividad que genera el profesor dentro de clase no es una sensación de seguridad, sino una sensación de miedo. Si yo como profesor de matemáticas llego, genero miedo frente a lo que estoy explicando, frente a lo que estoy enseñando, pues la corteza cerebral va a reaccionar de X manera. ¿Por qué? Porque ya recordamos, la amígdala es la que se va a encargar de la respuesta. Si la amígdala se carga dentro de la respuesta en el aula de clase, entonces lo que va a tratar de hacer el cerebro del niño, lo que va a tratar de hacer el cerebro de nosotros, es irse por la rápida, digámoslo así. Reaccionar con la ira, reaccionar con el miedo, que no es positivo para estas cosas. Ahora, mencionado esto de la dirección, hacia dónde se orienta, vemos a la otra imagen. ¿Sí? Venga, yo antes de pasar a la otra imagen, Juan, también cuando se tiene hambre, sueño, dolor, Exacto, o exacto, exacto. Lo has dicho de forma muy precisa. Si usted tiene hambre y quiere no ser agresivo, por Dios. O sea, sí, vea, primera cosa que usted tiene que entender, todos los animales somos predadores de alguna u otra manera. Si usted tiene hambre, el sistema límbico suyo, vea, prepárese para la agresión porque hay que ir a capturar algo. Usted tiene hambre y va a reaccionar sin agresividad, no. Por eso muchas veces a los profesores nos pasa también que encontramos veces muchachito tan agresivo que le pega a todo el mundo. Vaya y analice el cuento. Ah, llegó sin comer a clase. Sí lo notan. Sí notan a lo que nos estamos refiriendo, o sea, eso no está tan separado como nosotros creemos, ¿sí? Hambre, dolor, claro, tienes un dolor ni el hijo de madre, no estarías aquí sentado escuchándome a mí con toda seguridad, porque tu sistema límbico, tus sistemas de percepción te están diciendo, haz otra cosa distinta, estar sentada en el GPS, eso bien es cierto. Entonces, dolor, hambre, lo del sueño, importante, si su cuerpo tiene, si usted siente sueño, duerma. Si usted tiene hambre, coma. Simple, porque la conducta se va a afectar, se va a afectar. E incluso nosotros que de pronto, pues yo menciono mucho a los niños, tómelo para usted. Análisis y cuando usted está en cierto tipo de respuesta, ¿cómo está su fisiología? Otra cosa que tal vez se me pasa por alto mencionar, la cantidad de oxígeno que tienes, por eso es importante saber respirar. Profe, respirar ayuda, claro, claro, porque oxigena el cerebro. Tomar aire. Las clases de yoga, sí. Las clases de cardio aeróbico, sí. Por ahí derecho promociono. Soy educador físico. Las dos actividades gimnásticas, el yoga y el cardio aeróbico. Es interesante que usted las haga. Si quiere aprender a tener esa regulación, o sea, oxigenar el cerebro, que ese núcleo basal reciba una buena cantidad de oxígeno, ayuda mucho al control emocional. Demasiado. Entonces, alimentarse bien, claro, hidratarse bien, claro, porque los núcleos basales tienen que estar bien para poder hablar de control emocional. Claro, y si tus núcleos basales no están bien en ese momento, pues obviamente te va a quedar más difícil controlarte emocionalmente. Entonces, mencionamos hidratación, ingesta, sueño, desde ahí, porque ahí es donde está. Ahí, mire dónde nace la base de la flecha, donde está la pila. Ahí es importante. Sí, entonces creo que queda claro esta parte. Ok, sí, seguimos. sí, yo se lo resumo con las ABC. Las actividades básicas cotidianas tienen que ver con establecer una rutina que vaya en ese sentido. Actividades de lúdicas, de dormir, de alimentarse regularmente, de hacer ejercicio, de hacer actividades creativas. Es precisamente para eso, para que toda esa actividad basal esté fortalecida, esté regulada y por ende las emociones se puedan generar de manera más armónica. Obviamente. Listo, ahora veamos la segunda flecha. La segunda flecha viene de la corteza prefrontal a las zonas basales, es decir, lo descendente. Listo. Importante, ascendente se parte de los núcleos de Rafe hacia la corteza cerebral, descendente de la corteza cerebral al sistema límbico. O sea, se realimenta o se retroalimenta. Listo.
o con ese detalle que es importante a nivel del control o monitoreo de emociones. Tratemos de quitar la palabra control, hagamos mejor la palabra monitoreo lingüísticamente, ¿sí? Las emociones, pues ese es el error que la mayoría de personas cometemos cuando hay una emoción, tratamos de controlarla, ¿ya? Lo ideal es tratar de monitorearla, ¿cierto? Ya, de conocerla, ¿ya? Y aquí es donde ustedes dirán, ah, aquí es donde el profe hace el remiendo. ¿Qué es el remiendo? Pues pegar el psicoanálisis a este concepto, ¿ya? Mira, en la corteza cerebral está representado el lenguaje, está representado el hablaje, ¿cierto? Y cómo miramos la orientación psicolingüística, que es hacer la lingüística, ¿puede afectar las emociones? Sí, ciertamente. Entonces, funciona al derecho. El derecho fue la imagen que acabamos de mostrar, que es el derecho básico de orientación, pero también funciona al revés. Es decir, una vez la corteza cerebral recibe la carga del sistema límbico, ella procesa información, la asocia, la discrimina y puede suceder dos cosas. Una, puedo mirar de costado, ver lo que parecía una serpiente, decir, ve, mi corteza cerebral, no, pues uno no lo dice así, sino que caigo en cuenta que no es una serpiente, sino un pedacito de tira, y me calmo, me tranquilizo, porque mi corteza cerebral discriminó, no tiene cabeza, no tiene cola. Listo, un poquito más de conocimiento. Bueno, sí es una serpiente, pero veo que no es una coral, no es una mapaná, es una simple culebra. Excelente. Pero mi corteza cerebral tiene que entrar a participar del asunto. ¿Ya? Ojo al detalle. Entonces mi corteza cerebral puede, desde aquello que sabe discriminar, monitorear la emoción de pánico que tenía o disociarla. ¿Sí? Disuadirla, digámoslo así. O sea, toda esa carga que recibió mi cerebro, mi corteza cerebral, en un momento dado, pues bueno, mijo, no te preocupes tanto de esto, otra cosa así. Normalmente la corteza cerebral no va a poder, en una baja, en esta dirección que estamos hablando, en la dirección inversa en la que funciona el cerebro respecto al sistema límbico, no podemos decir que la corteza cerebral en todo momento es capaz de hacerlo, pero sí, ahí está esa tendencia. Puede mínimamente moderarlo, ¿cierto? Ahí es donde empieza y donde tiene sentido el monitoreo a partir del hablaje, ¿ya? Dicho de otra manera. En la corteza cerebral están representados los recuerdos, ¿sí? Y en el sistema límbico, la parte perceptiva asociada a esos recuerdos, ¿cierto? También está asociado al lenguaje. ¿Qué es lo que permite hacer la psicodinámica? ¿Qué es lo que permite hacer el hablaje? Lo que ustedes o nosotros llamamos acá en los GPS conversación. Permite precisamente que esos rasgos del lenguaje, esos rasgos de las palabras que están representados precisamente en la corteza cerebral, entren en acción sobre las percepciones. Sí es factible, sí es factible, y ahí es donde tiene razón de ser la psicoterapia, y ahí es donde tiene razón de ser el hablaje y la conversación, ¿cierto? Cómo nuestra corteza lo percibe. Por eso, en cierta forma, actividades como la lectura, que ponen en marcha toda la corteza cerebral, la fortalece. El resolver crucigramas, por ejemplo, el hacer ejercicio, ya lo dijimos, pero el ejercicio logra el efecto por la vía inversa, pero cuando haces ejercicio y además deporte, o sea, cuando juegas con otro, juegas a la estrategia, juegas a encholar el balón en el aro del otro trata de esquivarte y tú te metes por acá, los juegos de azar, los juegos de cartas, dominó, ¿cierto? Todas estas cosas asociadas al juego, a la lúdica, nacen en esta dirección. Es decir, ¿qué es lo que hace en los juegos de la lúdica, digámoslo así? Es coger la corteza cerebral, ponerla de acuerdo con el sistema límbico en las huellas de placer y venga para acá, papito. Nos integramos de nuevo, somos unos mismos, somos uno solo, no tenemos por qué contradecirnos. Eso pasará dentro del cerebro. Un cerebro contradicho es un cerebro, digámoslo así, de la enfermedad, de la psicopatología. ¿Ya? Y que quede clara esta situación, porque muchas veces nosotros somos los que ahondamos como digámoslo así, lo que ustedes en sus conceptos llaman distimia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el proceso de hacer que el lenguaje se asocie al placer. ¿Sí? O sea, tenemos un divorcio entre este tipo de cosas. ¿Y ese divorcio a qué se le debe? ¿Por qué divorciamos ciertas zonas del cerebro? No es que el cerebro tienda a divorciarse, él naturalmente trata de estar junto, sino que es que la cultura, el peso de la cultura,
implica ese divorcio, ¿ya? O sea, ninguna cultura o pocas culturas son capaces de reconocernos dentro de lo que Maturana en algún momento llamaba el hábitat del mamífero, que es el amor, ¿cierto? Cuando tú tienes la oportunidad de amar y ser amado, todas esas zonas se juntan, ¿ya? Por ejemplo, amar sirve, explorar tus afectos, tus emociones sirve, ¿cierto? Una cosa que nos pasa es que cuando queremos gritar, no gritamos, y eso se queda por ahí suelto. Ahí es donde empieza el matrimonio el divorcio, el matrimonio entre la corteza y el sistema límbico. A veces con el debido respeto de los creyentes de la audiencia. A veces estas cosas que nos dice la iglesia, si se toca es pecado, si se mira es pecado, no mire, no prueba, no muerde, no da. Y mientras tanto nuestro sistema límbico dice, ve anda, prueba, ve anda, toca, ve anda, sentí, ve, mirad, tal cosa, ¿cierto? Pero empezamos a decir, es pecado, va en contra de la moral, hay cosas superiores. Ahí es donde empieza nuestro divorcio, ¿ya? En cambio, que cuando tú llevas esto al hablaje, a la conversación con el otro, mira, ve, yo siento esta emoción, siento esta percepción, hago esto, ay, ve, yo también, podemos compartirlo, podemos hablarlo, podemos decirlo, tienen mejores posibilidades, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista neurológico, nosotros podemos entender, listo, o sea, hace que como nuestro hablaje, una clave, con nuestra resignificación de las percepciones a partir del juego y la lógica, otra clave, ¿podemos mejorar las líneas de monitoreo de emoción? Claro que sí, claro que sí. El peor error es tratar de contradecir la emoción. Aclaro ese detalle, porque si tratas de contradecirlo entras en cortocircuito, sino que debes aprender también. Hace poco un compañero, se me olvida el autor en ese momento, pero uno de mis compañeros me compartía algo clave acerca de las emociones. ¿Qué pasa? O sea, hay emociones que están satanizadas. La ira, está satanizada, el miedo, está satanizada. Pero lo que no queremos entender es que la ira, el miedo, la agresión, la El agresividad, asco, el el asco. sí, todas esas cosas que el sistema límbico capta, recibe, tienen una razón de ser, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿cuál es el truco de la vida, digo yo, frente a este tipo de conceptos? ¿Listo? ¿Qué vas a hacer desde tu neocortes? ¿Qué vas a hacer desde tu corteza cerebral? ¿Cómo lo vas a llevar? Es decir, porque si sigues obturándolo, digámoslo así, si sigues evitándolo, si sigues mirando la emoción con el lado negativo, no vas a tener la posibilidad de percibir qué pasó. Es decir, si sientes asco, puedes, y lo llevas al lenguaje, al lenguaje, al conocimiento, al hábitat donde está el símbolo, puedes entender, bueno, de pronto es que estoy sintiendo asco porque algo se está descomponiendo, o X conducta no va en contra de mi bioseguridad, digámoslo así, y el asco ahí está. Es decir, y esas son cosas que muchas veces, como personajes de cultura, como agentes culturales, ignoramos. ¿Dónde está esa parte de animalidad nuestra? Hace algunos días hablamos del animal humano que somos. Hay que saber escuchar el animal humano que somos, hay que saberlo escuchar, es necesario escucharlo, es necesario saber de él, cómo va el instinto, cómo va la emoción, cómo van esas cosas, si queremos tener un cerebro integrado capaz de monitorear, ¿ya? Ese No, es como el mensaje básico. y también las emociones como la alegría y la tristeza para nosotros están prohibidas porque entonces ya vamos a entrar en crisis. El solo hecho de sentirlas o emocionarlas ya es un presíntoma para muchos de nosotros incluso o nuestro entorno amoroso. Sí, esa es, cuando hicimos los dos GPS acerca de Lacan, hablábamos de ese tema, ese es el detalle, o la cruz que lleva el diagnóstico, ¿sí? Las cruces del diagnóstico que está dada en la cultura, o sea, lastimosamente es así, a ti te diagnostican con un trastorno bipolar, entonces, vas y te presentas frente al otro, tengo trastorno bipolar, y entonces empieza el otro a pensar que mi pareja es bipolar. ¿Será que debo cambiar de pareja lo más pronto posible? ¿Ves? Hay digámoslo así, hay un sesgo, una discriminación hacia el diagnóstico. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Todo el mundo cree que todo esquizofrénico es peligroso, va a cometer una locura, nos va a matar a todos. O sea, ahí la ignorancia del conocimiento de este tipo de cosas, ¿cierto? Y hay personas que no están diagnosticadas y pueden ser mucho más dañinas que cualquiera. O sea, es como este tipo de cosas. Por eso, en cierta forma, eh, esto que estoy acabando de decir corrobora lo que de pronto Ramiro y yo estamos conversando en el pasado GPS. O sea, lo duro que son los diagnósticos,
Utilizaré una palabrota, lo culipronto que son los diagnósticos en nuestras culturas. Bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si necesita mayor explicación en alguno de los puntos, si tiene algún comentario que hacer y no tiene el micrófono, puedo utilizar el chat. Dice Julia Agredo, ahí viene el déficit de atención. ¿Qué podríamos decir del déficit? Ah, bueno, vamos a escucharla. Es que él habló que sobre la atención. ¿Me escuchan, Sí, claro. cierto? Sí, usted habló sobre el déficit de la atención. Entonces, pues este video me va a tocar volverlo a ver no una, sino varias veces, porque son muchos términos y muchas cosas. Genial la educación. Pero sí me gustaría de pronto, en otra oportunidad, ahondar más sobre el déficit de atención. Gracias. Sobre esa partecita. Bien, yo creo que frente al déficit de atención y lo mismo que frente al diagnóstico de las psicopatologías, yo creo que hay un abuso. Muchas veces el muchacho presenta una conducta desatensiva dentro de clase, en aula, en el colegio, y no hemos analizado cuál es el factor en sí que logra que el muchacho esté inatento, digamos así, ¿cierto? Entonces, es ese tipo de cosas de las que tenemos que hablar. O sea, hay un abuso. Usted llega al colegio y todo el mundo, bueno, ya España, Colombia, Latinoamérica dice que la aparición del TDAH es del 10%, o sea, hace que 1 de cada 10 estudiantes deben tener TDAH según los últimos estudios. La pregunta es, ¿será que si estará eso bien medido, bien pensado, bien pactado, bien observado desde la fenomenología del cerebro? ¿Cuál es el factor que hace que un niño esté inatento en ciertas actividades, cierto? ¿Ya? Porque lo que no se tiene en cuenta, Juan, a veces es que, por ejemplo, en mi colegio empezamos clase a las 6 de la mañana. ¿Cuáles fueron las cantidades de horas de sueño de ese niño? ¿Qué comió la noche anterior? ¿Qué comió esa mañanita? Y si comió, ¿cómo le puede sentar a una biología de 12, 14 años un desayuno a las 5 de la mañana? Pues que son demasiados factores anteriores a la atención o a su déficit que no se tienen en cuenta. Sí, efectivamente, y eso que no tenemos en cuenta quiénes son golpeados, quiénes son abusados, quién le tocó trabajar la noche anterior, quién está enfrentando un divorcio, ese tipo de cosas que vuelvo y te digo, cuál es el estado del sistema límbico en un momento dado como dispositivo básico de aprendizaje que vamos a encontrar nosotros, es decir, eso es más verdad. Muchas veces la gente dice que es que, ay, profesor, es que ustedes se lavan las manos no es que nos lavemos las manos sino que es que la neurociencia es muy clara qué disposición se necesita para aprender. Y a veces nuestros sistemas educativos no tienen eso en cuenta. Hablando de la biología, ¿qué hace un niño a las 6 de la mañana con un morral puesto encima, montado en un transporte, entrando corriendo por un aula a sentarse a escucharle a cualquiera de nosotros el discurso? No sabemos. O sea, es real, esas cosas son reales. Juan, yo no sé si podemos abusar de ti unos minuticos más, pero sí quiero que me hagas mayor precisión en respecto a tres factores que me parece que son muy importantes tratar en este momento a nivel de neurociencia, y son la respiración, la Sí. meditación y el sueño. Que nos hagas una mayor precisión de los beneficios de implementar en nuestras ABC estas tres prácticas y cómo mejorar las tres: meditación, respiración y sueño, para que nuestro funcionamiento sea mejor y nuestras Yo, emociones sean mejor. Yo antes de responderte voy a ser cortante con una parte de tu pregunta porque hay algo con lo que yo no me quiero meter y precisamente no soy farmacéutica, no soy psiquiatra y no soy médico y en esa parte no me gusta tratarla. ¿Cuál es la parte de la medicación? Sí, o sea, eh, este asunto del psicofármaco, yo te digo, vuelvo y te digo, ¿qué hacemos aquí? O sea, tengo mis reservas completas frente al tema, es decir, hasta dónde sí, hasta dónde no.
desconozco ese tipo de cosas. Sí sé que puede haber, en muchos casos, en la mayoría de casos han habido abusos del uso de fármacos. Sin embargo, sí te puedo hablar perfectamente de las otras dos, ¿sí? Listo. No, entonces no me hice entender, es meditación, Meditación. sueño. No, no, medicación para nada voy a preguntar, yo nunca nada sobre eso, tranquilo. Ay, estuvo bacano, ¿no? Bueno, nos pasó un cacharro fallido aquí, qué interesante. Haber escuchado la palabra medicación. Mire, observe que lo que decíamos en estos días, Claudia dice algo, pero ella no es dueña absoluta de lo que yo escucho, ¿ok? Observe, ahí está tal cual puesto. Bueno, hablemos de las tres, o sea, meditación y respiración, podríamos unirla en una sola, ¿cierto? A ver, cuando nosotros mostramos las imágenes, mostramos el núcleo basal o los núcleos de Rafe, ¿cierto? Justo donde está el tallo cerebral unido al sistema límbico, ¿cierto? ¿Qué ventaja ofrece la meditación y la respiración? Precisamente, oxigenar debidamente ese lugar. Así, ser conscientes de nuestro ciclo respiratorio, hacerlo bien, corregir los errores en la respiración, permite oxigenar mejor la sangre y la sangre que llega al cerebro. Es decir, evidentemente, si el núcleo de Rafe está oxigenado, la respuesta del neocórtex va a ser mucho mejor en el proceso de monitoreo. Es obvio y es claro, es decir, no, creo que esa es una de las cosas que no tienen discusión, es decir, ¿por qué cuando respiramos profundamente se tiende a monitorear de mejor manera la emoción? Precisamente por eso, es decir, si el núcleo de Rafa está oxigenado, podemos lograr, si está oxigenado es porque está mejor nutrido, puede hacer mejor uso de los nutrientes que tiene el cerebro en un momento dado, y podemos 1000 veces y media mejorar esa situación, ¿cierto? Creo que queda claro por qué, o sea, hay que oxigenar esa zona. Ahora, la pregunta, yo creo que la pregunta va un poco más allá y tenemos que hablar de la técnica. Ahí, porque cuando ya salgamos de la pandemia, salgamos de toda esta situación, porque ciertas cosas, porque debemos volver a invitar a ciertos personajes, por ejemplo, a mi persona, estoy dispuesto a ir a Sobime para mirar esas cuestiones, o sea, cómo nos sentamos, cómo meditamos, cómo colocamos el dorso, cómo utilizamos el abdomen, qué otras recomendaciones debo tener en cuenta. Generalmente tenemos una falla y es que nuestro sistema educativo nos enseñó a hacer respiración torácica, ¿cierto? Mientras que la que convendría para este caso, lo que estamos mencionando, es la respiración abdominal, ¿ok? Sería como esos detalles, y son detalles que hay que explicarlos mejor en persona, ¿cierto? Pero sí es claro, respirar ayuda a que el núcleo basal esté oxigenado y nos va a ir mucho mejor en el monitoreo de las emociones. Y frente al sueño, ustedes deben tener en cuenta dos, tres detalles importantes acerca de la fisiología. O sea, el sueño es importante para cada uno de los órganos del cuerpo, cada uno de ellos, musculación, sistema óseo, sistema circulatorio, todos necesitan del sueño. Usted dirá, pero me volteó tan feo por todos lados. Sí, estoy mencionándolo porque el corazón necesita ir a un ritmo basal un poco más lento para buscar descanso, respiración basal, el tono basal de los músculos. Es necesario que el músculo ya diga, bueno, ya no gasto tanta energía para mantener a este huevón parado, de pie, yendo de un lado al otro, pateando una bola. Descanso, ¿cierto? Y todo lo demás, cada parte del cuerpo, los movimientos peristálticos, todo. La idea es que el cuerpo necesita, cada uno de los órganos necesita bajar la carga metabólica, digámoslo así. El cerebro, ahí ya vamos a ir donde estamos. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Pues nuestro cerebro se deteriora, ¿y de qué manera? O sea, el neocórtex, que es el encargado de todo este monitoreo, es el que más lleva el bulto, con la vigilia, con el insomnio, es el que más lleva el bulto, es el neocórtex, ¿cierto? Es el que menos protegido. Recuerde que habíamos dicho que el neocórtex es el más nuevo, digámoslo así, y en biología se cumple que aquella adaptación biológica más nueva es la más vulnerable, ¿ya? En cierta forma el sistema límbico es menos vulnerable que el neocórtex al frente al no dormir. Obviamente, el problema del sueño también está asociado al sistema límbico. Explico algo. Por ejemplo, el tálamo y el hipotálamo
se encargan de regular el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Precisamente, cuáles son las horas en donde el metabolismo basal debe descender, ¿cierto? Y el sistema límbico se encarga de esa situación, ¿cierto? Entonces, importante dormir bien, porque cuando dormimos estimulamos la función natural que tiene el sistema límbico para hacer esa regulación, ¿cierto? Lo hacemos por vía tálamo hipotálamo. Importante en este tipo de situaciones el estado de dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Si no dormimos, la cantidad de adrenalina que hay dentro de nuestro sistema nervioso es mucho más alta. O sea, la adrenalina nos hace mucho bien cuando se trata de huir, de salir de una acción rápida, pero nos hace mucho mal cuando no estamos frente a una situación de peligro. Es decir, tenemos que entender esto, que ahí es donde aparece la palabra adecuación. O sea, por ejemplo, si un perro te va a morder, lo adecuado es que tengas un nivel de adrenalina altico para que puedas huir o puedas defenderte. Pero si vas a estar en esta conversación, por ejemplo, o vas a dormir, los niveles de adrenalina deben bajar, porque la adrenalina con su forma de activar puede hacerle daño a todos los tejidos y se mantiene en el pico alto. Sí, es una hormona que no se debe mantener en picos altos, precisamente porque no todo el tiempo estamos huyendo. Ahora, si descendiera del todo, nos podemos morir, que es lo más paradójico. O sea, por eso se dice que es adecuado y en el momento adecuado. Ahí porque la psicoeducación, que tiene mucho sentido, tiene que ver con estas cuestiones de sistema límbico, es decir, cómo hacemos que el sistema límbico siga su ciclo natural. Es mejor, o sea, apoyamos muchos que conocemos de salud mental lo natural. La naturaleza del sistema límbico precisamente necesita del sueño para activar todos estos ciclos de regulación del eje tálamo-hipotálamo. Entonces, importante el sueño, importante las horas de sueño, e importante que sean a las horas que naturalmente los organismos, como los seres humanos, que somos animalitos diurnos, lo importante que es dormir en la noche, ¿cierto? Esos son como uno de los factores. Ahora con la pandemia la gente tiene alterado el ciclo circadiano y es natural que se sienta cierto malestar a nivel de salud mental. La gente se siente más estresada, más cansada, más deteriorada, más fatigada, precisamente porque muchos de nosotros tenemos alterado el ciclo circadiano y no tenemos una completa regulación del sistema límbico en este momento. O sea, la ansiedad nos cobra por de ventanilla. Gracias, Juan Carlos. Mira que ya a estas alturas de los GPS, nosotros podremos estar haciendo como una conexión entre los diferentes temas que hemos tratado. En la primera semana, hace 6 semanas, tratamos las ABC, las actividades básicas cotidianas, que mencionan todo lo que tú estás refiriendo en este momento, ya concentrados en la fisiología de nuestro cerebro. Y el pasado 26 y 27 de abril, Juan Ramiro nos presentó Somos lo que pensamos, donde hablaba del pensamiento, que es, cómo funciona y cómo lo podemos adecuar, como te estabas diciendo. En esa ocasión, Juan Ramiro y yo quedamos con una tarea, pues a nivel personal lo conversamos, de hablar de las funciones ejecutivas del cerebro. Y yo pienso que es tiempo ahorita de trabajarlo rapidito para hacer la conexión. Se habla de atención, memoria, planificación, flexibilidad, monitorización e inhibición. Entonces, yo creo que es el momento preciso de empezar a identificar estas funciones ejecutivas, cómo las podemos mejorar, cómo las podemos fortalecer para implementarlas diario en nuestras ABC. Juan Carlos, queríamos saber cómo te sentiste con nosotros esta tarde. Pues bien, excelente, y espero que el grupo se haya sentido bien. Venía pensando precisamente en eso, o sea, cómo se sentirá el grupo en este momento. Veo que hay más personas el día de hoy. Me llama la atención el detalle. Sí, me siento bien, me parece grato trabajar o estar al lado de ustedes los días UBIMI, frente a estas cuestiones de los GPS, y hablar de un tema que es de salud psicofísica, de pronto un tema que los educadores físicos abordamos. No, a veces no tenemos la oportunidad de compartir todo el conocimiento con las personas, pero esta es una muy buena opción.
Muchísimas gracias de nuevo por tu presencia con nosotros. Para nosotros es muy importante que personas como Juan Carlos estén tan pendientes de nuestras necesidades, de saber que necesitamos conocer algunos temas que para nosotros la verdad son súper inaccesibles y que los necesitamos mucho para que nuestro bienestar mental se consolide cada vez más. Entonces, voy a dejarlos un momentico con Juan Ramiro, que tiene una invitación que hacerles. Hasta luego. Juan Ramiro. Yo antes quisiera como hacer una reflexión que me parece muy importante de lo que ha sucedido pues como en todos estos días, y es lo siguiente. A ver, cuando nosotros empezamos con llamémoslo, reuniones, lo hicimos de una manera, digamos, muy espontánea, pero con muchas ganas de hacer las cosas, ¿cierto? A medida que vamos avanzando, me he dado cuenta que ha habido un fuerte compromiso de cada uno de los asistentes, tanto de los que alguna vez hemos hablado como de las personas que nos han acompañado, ¿cierto? Quiero hacer énfasis en que ninguno de nosotros es experto en ninguno de los temas, a pesar de que Juan Carlos pues habla con mucha profundidad y con mucho conocimiento de algunos de los temas. Él mismo lo dice, ¿cierto? Juan Carlos no es un neurólogo, yo no soy psicólogo ni filósofo, Claudia es educadora. Entonces, desde nuestras propias, llamemos, dimensiones, hemos querido como ir investigando para traer temas, ¿cierto? De manera, digamos, un poquito empírica, ¿cierto? Pero temas que nosotros hemos tenido contacto en estos días y en todo el transcurrir de nuestras vidas, ¿cierto? Temas que nos han creado inquietudes y como lo dijo Claudia, a veces es muy difícil tener acceso y gracias a la pandemia y a la cuarentena que estamos, pues hemos tenido la oportunidad de leer un poquito sobre ello, no en profundidad ni con el tiempo debido, pero hemos tenido la oportunidad de leerlo y hemos hecho pues como el esfuerzo de traerlo de una manera, digamos, lo más apropiada posible desde nuestro, como lo digo, desde nuestra dimensión. Pero eso a mí me parece que no es solamente gratificante, sino grandioso, porque hemos sido capaces de entender temas porque se nos han hablado a nuestro mismo nivel, ¿cierto? Yo estoy seguro que si traemos a un neurólogo con un doctorado en neurología y demás, nos estuviera hablando de una manera que no le entenderíamos tan fácil como hoy le entendemos a Juan Carlos. Otras veces Juan Carlos me ha pegado unos revolcones muy grandes, pero me ha abierto la inquietud y la mente a seguir leyendo sobre el tema, ¿cierto? Entonces, yo agradezco muchísimo que esto haya sucedido. Esto ha sido, para mí, les digo de verdad que la cuarentena para mí ha sido más gratificante que, que problemático y que molesto. Entonces, yo quiero que como que veamos eso. No sé qué va a suceder en el futuro. Ya pues sabemos que tenemos que hacer algunos cambios y demás. Y va a ser muy interesante. Eh, de pronto seguir ahondando en un tema y volver a coger algún tema ya de pronto con más profundidad y con otros, digamos, expertos para volverlo a hablar sobre ello y poder captar con más profundidad la cosa. Pero eso es importante en el sentido que el conocimiento se va adquiriendo y a medida que se va adquiriendo uno puede ir profundizando en él. Llegar a un tema, mejor dicho, es que el conocimiento no viene en inyecciones, a nadie le puedes meter filosofía a nivel de píldoras, ¿cierto? Esto tiene que ver con reflexión, con análisis, con ir captando información y demás. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero agradecerle a Juan Carlos, porque Juan Carlos siempre nos ha, digamos, jalado la cuerda para ir un poco más allá de los temas y nos ha obligado a que cuando presentamos un tema, pues tratemos de hacerlo con más profundidad. Entonces, gracias Juan Carlos y gracias a todos los demás, porque yo he aprendido mucho en todas estas, ¿cuántas? 50 sesiones. 50 sesiones ya casi. Más o menos, sí. Bueno, eso, 50 sesiones, es una, casi que un seminario,
casi que es un seminario que hemos hecho, si fuéramos a sacar algún tipo de certificado de alguna cosa. Listo. Bueno, sobre la invitación para el domingo, tengo malas noticias. Ni pagando he podido bajar la película. Yo me vi la película, pero no la he podido bajar. Ha sido imposible. Yo digo que para este domingo no hagamos el cineforo. Yo me busco otra película sobre conocimiento o sobre algún tema que esté relacionado con alguno de los que hemos visto acá. Pero la película Patch Adams en Colombia no la he podido bajar ni por ninguno de los canales. Y hay que pagar por ello, ¿cierto? Entonces, si bien yo puedo pagar, obligaría a que todos los demás paguemos para ver la película, entonces no me parece que sea lo indicado. Entonces, no, me disculpen este domingo, para el otro domingo, mejor dicho, para el domingo les tengo una película recomendada que la veamos durante la semana y la veamos de este domingo noche, ¿les parece? Sí, perfecto, Juan Ramiro, muy bien. Gracias a todos entonces. Bueno, entonces aquí estamos concluyendo el GPS del 8 de mayo, donde hemos aprendido muchas cosas y sobre todo nos quedamos comprometidos a hacer una mejor ABC, para que nuestras ABC estén mejor configuradas, para seguirlas más al pie de la letra y para que cada vez con estas actividades nuestro cerebro esté mucho mejor y por lo tanto nuestras emociones también tengan un paisaje más armónico. Entonces nos vemos mañana a las 2 de la tarde y recuerden que seguiremos todos los viernes, sábados y domingos en los GPS virtuales. Una feliz tarde. Que la pasemos muy bien este resto de tarde.